A pesar de que en Bolivia se han invertido enormes cantidades de dinero en diferentes instituciones para la recolección, actualización y automatización de datos geográficos en diferentes áreas, como cartografía básica, catastros, inventarios en redes eléctricas, bosques, uso del suelo, etc., en Bolivia aún está muy lejos de tener o contar con información geográfica digital y confiable, y actualizada en escalas menores al 1/250.000 para todo el territorio nacional en general. Este hecho se debe en gran parte a la falta de cooperación interinstitucional, a la falta de recursos y politización del manejo y de la información geoespacial. Todo esto que te acabo de contar se encuentra en el documento de investigación de inventario de usuarios de proveedores SIC realizado el año 1999, presentado por UDAPE y financiado por el BID. Hoy contaremos con la presencia de 3 expertos que nos ayudarán a dilucidar algunas dudas que tengamos y nos mostrarán el camino para continuar avanzando en la gestión y generación de información geoespacial. Acompáñennos a conocerlos. Fernando Alconzayuco es geógrafo y maestrante del Programa del Desarrollo Social en el CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés. Colabora con comunidades campesinas e indígenas y se desempeña como consultor en ONGs. Trabaja temas relacionados a dinámicas rurales, urbanas, entre otros. Andrea Alejandra Mejía Uria es ingeniera ambiental con experiencia en la gestión de proyectos ambientales, recursos hídricos y conservación de ecosistemas. Actualmente trabaja en el proyecto de cooperación transfronteriza para la conservación, el desarrollo sostenible y la gestión integrada del Pantanal, cuenca alta del río Paraguay. Nilton Demetrio Paredes López es ingeniero geógrafo, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con un máster oficial en Tecnologías de la Información Geográfica, en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Ha realizado estudios en Brasil, España, Bolivia, Guatemala, Uruguay, entre otros países. Muy bien, el día de hoy estamos engalanados con la presencia de nuestros invitados y especialistas que nos van a acompañar y vamos a ir explorando en esta jornada cuál es el papel de la información geográfica en Bolivia. Tengo el placer de contar con invitados nacionales y también internacionales. Es por eso que queremos arrancar en esta jornada con una pregunta directa a Nilton, que nos acompaña a la distancia. Y para empezar esta jornada nosotros tenemos un reto de que tú, a través de tus palabras, nos puedas dar un panorama de cuáles crees que son los hitos más importantes en los últimos 20 años en la generación cartográfica en el Perú. Depende de vos si quieres hacerlo a nivel nacional, a nivel municipal. Te escuchamos, por favor, bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación primero y nada, es un gusto estar aquí y hablar de temas de cartografía, geodesia y catastro. En realidad en el Perú, si nos remontamos hace 20 años, creo que uno de los principales hitos que comienza en el año 2004 es la ley 28.294, que es la ley del Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios. ¿Y por qué es importante este tema con el tema cartográfico? Porque esta ley une a todas las entidades públicas que tenían que ver con el tema cartográfico y catastral. Los une como un solo sistema y los induce a poder planificar, organizar y poner estándares a nivel nacional de las diferentes formas y representaciones de la cartografía y el catastro que había en el Perú. Lo que pasa es que en el Perú, antes del 2004, había muchas instituciones que hacían cartografía a su manera, a su modo, de la manera como ellos lo querían hacer, y entonces había una disparidad. Pero con la ley 28.294 lo que sucede es que el Perú se unifica en estándares, en nomenclaturas y en procedimientos únicos a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que un hito importante va con esta normativa en la cual el Instituto Geográfico Nacional del Perú también integraba todo este sistema. Ahora bien, otro hito importante, me parece a mí, es el proyecto de consolidación de catastro y derechos inscribibles en el Perú. El PCDPI, que lo llamábamos así, era un proyecto que unía a la SUNAR, a registros públicos, a COFOPRI, que es una entidad formalizadora de predios urbanos informales, y al Instituto Geográfico Nacional. ¿Para qué? Para poder hacer la nueva red geodésica nacional en el sistema WGS 84.
dejamos de lado el PESA 56 en el año 2006, más o menos, en el año 2006, y se invierten millones a través del Banco Mundial para poder colocar los nuevos puntos geodésicos a nivel nacional, más de 3.446 puntos geodésicos y estaciones de rastreo permanente para que se haga la nueva red geodésica nacional en el Perú. Eso es un punto también me parece muy importante. Y el otro punto a resaltar, evidentemente, para nosotros es la adquisición y el despegue de nuestro satélite propio, el PeruSat-1. O sea, por primera vez el Perú tiene un satélite, ¿no? Un satélite que, en colaboración y con un costo de $205 millones, se despegó en el año 2016 desde las Guyanas Francesas, ¿no? Y empezó a operar este satélite. Ahora, la particularidad de este satélite en sí es que tiene, tiene una velocidad orbital de 7.5 kilómetros por segundo, y lo que hace es recorrer a diario, ¿no?, más de 63.000 kilómetros, y va tomando fotografías aéreas. Es un satélite submétrico que genera imágenes de 70 centímetros de resolución, ¿no?, y que tiene una vigencia de 10 años, por lo tanto estará vigente y posiblemente expandido hasta más del 2016. Entonces, este satélite lo que hace es, bajo la administración del Comité Nacional de Desarrollo Aeroespacial del Perú, toma fotografías aéreas del territorio, en las cuales se pueden ver los aviones, las casas, los autos, por la resolución que tiene, y los comparte en una gran base de datos con las principales instituciones públicas, los cuales evidentemente las imágenes ya están georreferenciadas, para que sirva de apoyo a las diferentes instituciones en su quehacer cartográfico que tiene cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que estos hitos son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo ha ido evolucionando el tema cartográfico y sobre todo el apoyo con que tenemos de esta satélite que tenemos ahorita orbitando ahí en el Perú. Fuera de eso, ya con la cartografía, el orden que hemos tenido nosotros en el Perú, lo que se ha hecho después es que las entidades como COFOPRI, que es una comisión de formalización de la propiedad informal, que lo que hace no solamente es el saneamiento físico legal de las propiedades hasta su inscripción en los registros públicos, sino que también el componente cartográfico, levantar los planos de lotización, linderaje de los lotes de los predios urbanos, finalmente agarra y se inscribe en el registro de predios. Ahora ya tienen están llegando casi a 3 millones de predios inscritos, ¿no?, en base a esta cartografía y al apoyo que he mencionado. Hay instituciones, pero esto es en el urbano. En el rural también tenemos instituciones muy importantes ahorita, como el PTRT3, que es el Proyecto de Titulación de Tierras y Catastro Rural, que está manejado por los gobiernos regionales y el Ministerio de Agricultura. En ese sentido, ellos sí también tienen la potestad de entrar al tema rural y hacer el saneamiento de parcelas, comunidades nativas, comunidades campesinas, en fin, están trabajando ahorita desde ya. Este es el proyecto 3, antes ha habido PET1, PET2 y ahora lo llaman el PTRT3, ¿no? Y entonces estamos avanzando con ese tema. Otro punto muy importante que quiero destacar de repente por la institución en la cual yo laboro es la SUNAR, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. ¿Qué tiene que ver SUNAR con el tema cartográfico? Bien, recuerden que hay instituciones diversas como la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, que hace su catastro de bienes nacionales, el INGEMET, que hace sus catastros de concesiones mineras, el COFOPRI, que hace el catastro urbano de zonas en las cuales son propiedades informales, las municipalidades, pero todos convergen en un sitio, que es el registro de la propiedad, ¿ya? Y al converger en el registro de la propiedad para poder inscribirse, lo que sucede es que la cartografía de estas instituciones llega a registros públicos y es manejado, administrado por las oficinas de catastro que tienen las oficinas de registros públicos en el Perú. Entonces, registros públicos se convierte, o la SUNAR se convierte en una especie de acopio de toda esta cartografía saneada, ¿verdad? Y lo que hace es administrar a partir de ese momento esa cartografía y esa base catastral de todas las entidades que han logrado su inscripción. Entonces,
Nosotros tenemos un visor que se llama el visor de la base gráfica, en el cual podemos de alguna manera enseñarles al público en general, porque es gratuito, le enseñamos al público en general que se pueden visualizar los linderos de las propiedades inscritas ubicadas en WGS 84, las antiguas en PESA 56, la parte urbana, la parte rural y en fin, toda la cartografía que pueda tener el Perú y que sirva para saneamiento y algunos proyectos que necesitan las municipalidades o los gobiernos regionales en las inversiones públicas que hacen, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí van los puntos destacados de repente de la cartografía en el Perú. Gracias por el amplio despliegue de la historia del Perú, bastante interesante. Entendemos que han hecho una revolución a partir del dato de la propiedad urbana, ¿no? Han pasado en muchos países esto. Chile ha hecho a base de la propiedad del Sistema Nacional de Tierras. En el anterior podcast nos hablaba situación similar Costa Rica, ¿no? A partir de la propiedad urbana, que han hecho un cambio sustancial. Base para la planificación a niveles subnacionales, que igual en el anterior podcast hablábamos sobre una madurez geoespacial, ¿no? Si te acuerdas, Lili. Sí, claro. Cómo íbamos a implementarlo esto en niveles subnacionales, porque entendemos que el nivel central siempre tiene un nivel más amplio de conocimiento, ¿no? No siempre, pero muchas de las veces. Es así que con la participación y presencia de Fernando, que trabaja en el Instituto Boliviano de Urbanismo, quienes impulsan el uso de esta información geoespacial precisamente basadas en el conocimiento para planificación, ¿no? Para impulsar todas estas variables. Entonces ahí aprovecho para consultarte, Fernando, si es que consideras, por ejemplo, que en el caso de en algún evento que ocurre, un evento catastrófico, digamos, no lo vemos así, pero en el tema de municipios, estos en Bolivia estamos en condiciones de realizar, por ejemplo, mapeos rápidos, o estamos en condiciones de trabajar sobre alguna base cartográfica ya para eventos de planificación. Bueno, gracias por la pregunta, César. Efectivamente, en Bolivia tenemos un aparato estatal a nivel local con los municipios, ¿no? Y la idea en eventos extremos como los que no nos tenemos que ir muy lejos, acababan de pasar hace unos meses los desbordes en los ríos aquí en la ciudad, tuvimos los problemas allá en Pando y ahora con los problemas de los incendios, pues generar información a escala de precisión se vuelve un reto a la hora de abordar los problemas, sobre todo in situ, ¿no? Para poder luego diseñar estrategias y mecanismos para que estos datos in situ puedan generar propuestas de manera de prevención, políticas públicas, etcétera, etcétera. Siempre concentrándose solamente en las ciudades, pues el hecho de poder dimensionar cuál es la afectación total de una inundación, pues amerita un esfuerzo muy grande por parte del personal de los gobiernos locales, pero se puede realizar conforme una estructura y una planificación que pueda permitir que el brazo operativo estatal pueda llegar a los diferentes lugares que han sido afectados, y para luego, obviamente, construir a partir de esa información que a veces se la genera, pero no se la puede sistematizar. Y ahí es donde radica muchas veces la importancia de poder homogeneizar la información y para que sea usable, para que sea aplicable en otros eventos de manera de prevención, de manera de acción, y pueda consolidarse como un mecanismo de atención en su momento, y sobre todo pues que sea en respuesta a los afectados. Bueno, el Instituto de Urbanismo justamente busca difundir la importancia de la información espacial, esa dimensión que la mayoría de las personas la utilizan, pero lamentablemente no se materializa en datos que puedan ser usados post-eventos o para una serie de acciones posteriores al suceso. Y bueno, y podemos seguir ahondando en esto, pero la idea es comenzarlo a discutir, ¿no? Y una palabra clave de lo que nos compartía Fernando, creo que es la planificación, que va muy de la mano con la información geoespecial, porque decíamos, o sea, este podcast se ha creado para saber dónde estamos y saber a dónde vamos con planificación. En ese sentido quiero volver a ti, Nilton, por favor, porque enriquece tener una perspectiva internacional de cómo se hace el tratamiento de la información para poder también enriquecer el trabajo que se hace a nivel nacional, en este caso en Bolivia.
De lo que nos compartía Fernando, quisiera consultarte cuál es el modelo que utilizan en Perú para el desarrollo de la cartografía referida a catastros, en este caso referida a la planificación urbana, o cómo es el tratamiento en el tema de desastres, como nos decía Fernando. Bien, mira, primero, el modelo es un modelo evidentemente vectorial, ¿no? Con uso de imágenes satelitales, una cartografía en GIS, que la mayoría de instituciones públicas manejan, salvo algunos municipios que, bueno, por el interior del país, por ser un municipio de repente más al interior, con personal menos capacitado, tal vez todavía trabaja en vectores simplemente. Pero el Perú trabaja en un sistema GIS vectorial con imágenes satelitales. Lo interesante de esto, y ahondándonos a lo que nos comentaba hace un momento, era que en el Perú se desarrolló un tema que era innovador en realidad, y yo no lo entendía al principio porque el título no me sonaba, era catastro de daños, ¿no? Y cuando yo lo escuché por primera vez, catastro de daños, ¿qué era eso? O sea, me sonaba un poco raro, pero vamos, que ahora ya lo hemos formalizado más, y el tema de catastro de daños es simplemente, como nosotros sabemos por dónde siempre va un huaico, ¿no? Por donde siempre hay inundaciones, entonces estas casas siempre están, a pesar de que hay huaicos y el siguiente año va a venir un huaico, siempre van a estar estas casas, ellos no se mueven, no quieren moverse a pesar de que hay planes de reubicación, no quieren moverse. Bueno, lo que hace el catastro de daños es un inventario de catastro normal, ¿no? Para que cuando venga algún huaico, algún fenómeno del Niño de repente y haya daños en la propiedad, entonces ya se tiene un banco de datos de las personas afectadas, las viviendas, cuánta cantidad, cuántos metros cuadrados de repente tenía la casa, qué número de pisos, ¿no? Esto sirve evidentemente para poder darles más adelante por parte del gobierno la ayuda necesaria, de repente reubicarlos, ponerlos en condiciones similares a lo que tenían antes, y que no haya de repente el tema de que, oye, no, yo también soy poblador y mi hermano también tenía y mi primo también y mi hijo también. No, o sea, ya todo está inventariado y ya se sabe qué hay y lo que se le va a dar a la persona que ha perdido y que ha sufrido estos daños, ¿no? Es un poco para, digámoslo así, evitar la viveza criolla de decir, oye, no, sí, yo tenía esto, pero el hueco se lo llevó. Mentira, no. Tú, al catastro que hemos hecho, tú solamente tenías esta casa con metros cuadrados y tu familia era esta. Entonces, este es el catastro de daño, ¿no? Verificar y sobre todo hacer el catastro en lugares que siempre ocurren algunos temas de fenómeno del Niño, de repente, de desbordamientos, de huaicos, y con esto tener ya mapeado todo lo que el gobierno podría intervenir para la ayuda de estas personas, ¿no? Entonces, como digo, nuestro sistema ya recoge esa información, la tiene como preventiva para que cuando ocurra ya podamos intervenir directamente y saber dar un alcance de dinero, cuánto vamos a invertir para poder hacer la recuperación de todas estas zonas. Excelente. El capítulo anterior hablábamos sobre la transversalización de la información geográfica, ¿no? Cómo podíamos ir aplicando una visión, vamos a ir en este caso, un concepto de riesgos, sumado a un concepto arquitectónico, sumado a un concepto de gestión de desastres e incluso vamos a ir al tema de seguros. Con la Andrea, que nos acompaña ahora, tuve la suerte de coincidir en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, donde hemos enfrentado la falta de información, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente, específicamente en recursos hídricos, donde sí, como decía, se genera mucha información, pero no se sistematizaba. Entonces ahí quiero aprovechar tu presencia y tu experiencia para ver cómo ves este tema de la generación de información. Has trabajado en temas varios, aparte de temas de recursos hídricos, has estado con camélidos, ¿no? Varios temas. Entonces, ahí, ¿cómo ves esta sistematización? ¿Se cuenta con información? ¿Es información abierta? Cuando has hecho alguna de tus investigaciones, ¿has encontrado esta información en bases de datos públicas? No sé si puedes compartirnos esta experiencia, querida Andrea. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, creo que es importante destacar que en el tema ambiental,
en el tema de biodiversidad, en el tema de conservación, la información geográfica es clave, ¿no? Es clave porque nos permite un poco aterrizar en lo que vamos a planificar a futuro, ¿no? Es tan complejo ver un territorio que ahí podemos ver desde aire, agua, suelo, animales, personas, bosques, etcétera. Entonces, yo creo que la importancia de la información geográfica para estas ramas de recursos naturales es fundamental, porque es como, si no tuviéramos esta información, es como andar a ciegas, en primera instancia, ¿no? Porque ya lo decía César y Fernando en algún momento, ¿no? La sobreposición de cosas que existen hacen que sea aún más complejo, y si no podemos vislumbrar esto, entonces va a ser muy difícil planificar, ¿no? Yo creo que en Bolivia sí existe información a diferentes niveles, tomadas por diferentes actores, pero rescato un poco lo que decía Fernando. Lo que nos falta es comenzar a uniformizar, por así decirlo, metodologías, estándares, pero también nos hace mucha falta, porque datos se generan, pero lo que nos hace falta es comenzar a sistematizar esos datos de una forma adecuada. Entonces, ahí un poco nos enfrentamos a información muy desorganizada o de diferentes escalas, de diferentes niveles. Muchas veces no sabemos si esta información ha sido tomada de primera mano o ha sido un análisis metodológico que se ha hecho y ha generado datos. Entonces, creo que tener repositorios en donde obviamente con accesos abiertos para utilizar esa información, pero cruda, es muy necesaria, ¿no? Sí existen repositorios en otros países, existen repositorios, por ejemplo, de los SDGs, en donde sí hay cosas muy rescatables, pero aterrizar ya a un nivel que creo que es importante trabajar desde lo local, lo municipal, lo departamental, lo nacional y lo regional, que ahí es donde tenemos un vacío que es muy, muy grande, ¿no? Como lo decía César, en algún momento a nosotros nos ha tocado ver esta situación porque trabajamos con cuencas transfronterizas y ese era el gran gap que había, ¿no? Entre lo local y lo regional. Y ahí también nos vemos enfrentados con otros países que generan información muy, muy a detalle, que les permite planificar también muy, muy a detalle, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Información hay, ¿se generan datos? Sí se generan de diferentes calidades, pero creo que ese es el reto que un poco tenemos que abordar, es uniformizar. Aprender a escribir es muy importante y a sistematizar, ¿no? Todo lo que se está generando, porque es información muy valiosa que tiene el Estado, los municipios. Yo rescato mucho, por ejemplo, la labor que realizan los guardaparques. Los guardaparques no tienen una formación profesional, pero saben muy bien recoger datos, información geográfica. Si uno va al campo con ellos, ellos saben mejor que nadie manejar un GPS, subir la información, manejar un sistema de información geográfica. Lo conocen muy bien, pero esos datos como que quedan en la nube, ¿no? Porque no los recogemos, no los analizamos, y ahí va también nuestra debilidad en las publicaciones científicas que tenemos en el país, ¿no? Pero creo que, bueno, así estamos y hay que avanzar como se puede. Pero sobre ese punto yo quisiera detenerme sobre lo que mencionabas en la gestión de recursos naturales. De hecho, esa era mi pregunta, ya me la respondiste. Si hay o no hay información. Ok, la tenemos. Pero es accesible, porque tú mencionabas el tema del guardaparque, guardabosques, está ahí, perfecto, puede generar la información, pero la misma se socializa. Uno puede tener esa accesibilidad y por lo mismo transversalizar esa información, porque lo que mencionabas, uno es tener la información nacional, otra que coincida con la latinoamericana para no cruzarnos. Entonces, tenemos acceso, se socializa. Ahí creo que también el reto importante es darle la importancia a los datos que se están generando.
por ejemplo, los datos que se generan a nivel, por ejemplo, de los guardaparques, que era un ejemplo, no se escala como debería escalarse. Pero hay otros datos que se generan dentro de las instituciones que, o sea, son un poco más de escritorio, que sí están disponibles, pero sí es muy difícil acceder a los datos crudos. En algún momento a mí me ha tocado trabajar con datos, no sé, de minería, ¿no? Yo necesitaba la base cruda para analizar en el territorio, etc. Pero ¿qué es lo que pasaba? A mí la entidad me mandaba una hoja con un mapa y los puntos ahí, y eso a mí no me servía para analizar nada, ¿no? Entonces es muy difícil el acceso a la información en las instituciones públicas, es muy difícil. Y otro punto, ahí otro brazo que se desprende son las ONGs, las empresas privadas, etcétera, que sí generan, pero muchas veces desvinculadas de la planificación nacional y de los intereses y las prioridades nacionales, ¿no? Entonces ahí tenemos dos grandes ramas de datos que en algún momento creo que el reto es agarrarlas, ordenarlas, priorizarlas y ver cómo se va a trabajar, porque creo que todos los profesionales, los investigadores y todas las personas deberíamos trabajar sobre datos oficiales que emite el gobierno, ¿no? Entonces ese es un gran reto, y creo que muchas personas optan por ir al otro brazo, que son las empresas privadas, ONGs que generan información, que sí las disponibilizan mucho más porque saben que esto luego se va a hacer más visible a través de publicaciones, etcétera, ¿no? Pero creo que en ese sentido el gobierno, el Estado tiene que darle fuerza a los datos que tiene, porque existen datos. Sin ir lejos, los museos de historia natural tienen datos muy valiosos recogidos de muchos años que pueden servir y pueden ser potenciados de una manera increíble para la planificación ambiental, de biodiversidad, de conservación, incluso de uso de suelos, de planificación urbana, porque todo esto está ligado, ¿no? Especialmente en escenarios emergentes como el que estamos viviendo con la crisis climática, ¿no? Entonces son puntos que creo que hay que fortalecer dentro del Estado, ¿no? Gracias. Es interesante ver cómo... sí. Es que no me digas pesimista. No. Es que conversando detrás de cámaras hablábamos de que en un futuro el tema de la tecnología se apodera del tema del trabajo humano, ¿no? Más aún en el ámbito de la información, y compartimos también de que tal vez es una mirada pesimista el hecho de que ver que tal vez la tecnología se apodera de todo. Lo mismo con esto de pero no se socializa, no se le da el uso correspondiente. Pero no, yo aquí soy la que da la mirada positiva, César. No, gracias, Liz. Ahí voy a aprovechar, es un tema bien interesante el que hablas, y sí da pena que generemos tanta información. Y la primera temporada hablábamos con Max y veíamos en qué punto es gasto y en qué punto se vuelve inversión. Si lo ves así, para mí que levanten datos puede verse como un gasto, porque no lo estamos viendo. Pero en realidad creo que no estamos viendo el contexto amplio, ¿no? Entonces ahí es donde se desvalora un poco este concepto de generación de la información, porque las autoridades que no están viendo dicen estamos gastando plata, ¿no? Le compramos GPS y ¿dónde vemos el resultado? Entonces ahí tienen ese concepto de gasto y no lo estamos viendo como inversión. Lo mismo pasa en un proceso de planificación urbanística, ¿no? Donde también... ¿qué pasa? Por ejemplo, construimos defensivos y nos ha pasado en La Paz. hemos visto esto, construimos un defensivo y viene el río y adiós defensivo. Y hay una frase, ¿te acuerdas? No sé si la escuchaste en el BRHR, que decía, si el río suena es porque defensivos lleva, ¿no? Entonces eso da un concepto de mala planificación y te dicen, ¿para qué estás levantando datos si no van a funcionar, ¿no? Entonces te lleva a una falta de apreciación y valoración de la información espacial. En ese sentido, voy a pinchar una pregunta adicional a nuestro querido amigo Fernando. Es cómo desde el instituto valoran o están tratando de revalorizar. Yo entiendo que están viendo el uso, pero revalorizar la importancia para el ciudadano común
de este sentido, porque por ejemplo para mí lo que levantan los guardaparques, o guardaparques en este caso, ¿no? Me parece muy útil. En el tema urbanístico también existen otras y hay una vista de revalorización de esta información. ¿Cómo la encaran ustedes? Bueno, desde la pregunta tan simple de el dónde se comienza a revalorizar, aunque de manera intrínseca, los datos. ¿Dónde está el defensivo? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está? Y estamos tratando de insertar temas de discusión que no son usuales a lo aliado al urbano. Al urbano se lo asocia con transporte, se lo asocia con desastres naturales. En cambio, lo urbano y también lo rural, estamos hablando de territorios totalmente complejos. Y mientras la concepción del dato sea más precisa o más revalorizada, estaríamos entrando a un espacio más cotidiano del dato. El mismo hecho, por ejemplo, de saber dónde están las aceras podotáctiles para las personas no videntes. No estamos hablando de algo que es masivo, ¿no? Estamos hablando de un segmento de la población que tiene ciertas dificultades para poder desplazarse por problemas en la visión, pero que para ellos refleja realmente una importancia más allá de lo que una persona que camina por estas aceras pues lo puede asumir. Pues la idea es poder revalorizar lo cotidiano y a partir de lo cotidiano ver dónde. Y es con esa pregunta del dónde se puede sumar mucho más reflexión y desde diferente ámbito. La transversalidad, por ejemplo, para el tema del arquitecto, para el tema del geógrafo, para el tema del ambiental parece muy intrínseco. Sin embargo, si insertamos la pregunta del dónde en profesiones o en ocupaciones que no lo tienen tan asimilado, pues se abre un mar de posibilidades. Para el propio, hablando del comercio, de dónde se encuentran las diferentes ferias de la ciudad del Alto, o de las zonas francas, por ejemplo, estamos hablando de Guayaramerín, de Desaguadero, ¿cuáles son las vías? Entonces la idea para poder posicionar el tema de la localización, de la dimensión espacial en lo que se habla, en lo que se discute en una mesa o en la calle, simplemente usando un ejemplo, pues ya se va formando un corpus de gente que está interesada en profundizar. Y esto cómo se puede reflejar en algo material, que muchas veces son lo que las autoridades a veces quieren ver, ¿no? Cuando se intenta invertir, ¿dónde está el resultado? Aquí está esta botella, ¿no? Claro. Pero lo que no se ve son la acumulación. Es como decir, bueno, la erosión va erosionando poco a poco a tal punto de que ya se vuelve una masa consistente de información en la cual se puede tomar decisiones conscientes, se puede tomar decisiones informadas, que creo que es la parte fundamental de los datos, para poder tomar una decisión con un sustento tanto empírico como teórico, como práctico y como posible. Y a partir de eso, pues ya se puede construir algo, se podría idealizar como una Bolivia mejor. Y con ese sentido, pues la idea es aterrizar en lo cotidiano, aterrizar, hacerse preguntas tan simples como el dónde puede llevar a que se profundice la importancia y que se vaya insertando eso en el ámbito público, que creo que debería ser el referente para poder posicionar el tema en el tema universitario, que es también muy importante para el tema de las carreras, la mía como la geografía u otras como la arquitectura, el medio ambiente, ingeniería de minas o no sé, carreras menos tradicionales como la educación. Entonces, y también, bueno, a la sociedad civil con todo el aparato y la complejidad de la sociedad civil, desde las juntas de vecinos, las TCOs en el ámbito rural, pues y armar todo una marea que considere al dato importante y valioso para una Bolivia próspera, mejor, y que podamos construir de manera conjunta, que creo que está ahí el reto. Claro, cuando yo iba a estudiar geografía, mi papá me decía, tienes que estar consciente de que la geografía no corta cintas. Y ahí viene tu ejemplo de la botella, ¿no? No vamos a inaugurar nada, no vamos a ver nada físico, todo esto es totalmente intangible, pero como decía Andrea, ¿no? Hay que revalorizar el producto que te puede generar esto, ahí sí recién vas a ver lo útil de este dato.
Y eso parte mucho de lo que hablábamos antes, del uso de los datos y la importancia de la existencia de los mismos, pero también del uso que se le da todos los días en la cotidianidad. En ese sentido, Nilton, vuelvo contigo, por favor. Tengo entendido que a la par, en paralelo, se podría decir, al trabajo que estamos haciendo en GeoBolivia, en nuestro país, también en Perú tenemos a GeoPerú, que también está haciendo este trabajo, ¿no?, de poder potenciar lo que es la información geográfica. En ese sentido, y partiendo de las palabras de Fernando sobre decisiones informadas, esta plataforma de GeoPerú, ¿cómo es que puedes mencionarnos si ha facilitado de alguna forma el trabajo que realizas? Si crees que desde su existencia en el Perú se han tomado decisiones, como dice Fernando, decisiones informadas en cuanto a la base de datos. Sí, mira, es interesante porque el GeoPerú lo que hace es conglomerar base de datos de diferentes instituciones públicas del Perú y lo acopia en un solo portal, ¿ok? Entonces, tenemos información importante ahí conectada a través de los sistemas WMS. Entonces, nosotros podemos entrar a esta plataforma única que nos vaya a abrir capas de información de diferentes entidades, como por ejemplo la de CERNAN, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente, el CERFOR, por ejemplo, que es el Servicio Forestal de Fauna Silvestre, en fin, de diferentes entidades, de temas del ANA, por ejemplo, que es la Autoridad Nacional del Agua, para ver el tema hidrográfico. Entonces, convergen diferentes entidades, se conectan a través del servicio WMS y está libre disposición para cualquier usuario que por plataforma internet pudiera entrar y hacer las consultas respectivas. Te pongo un ejemplo. En los registros públicos tenemos un servicio llamado búsqueda catastral, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la búsqueda catastral? Pues el usuario tiene interés sobre un determinado predio o sobre una determinada área, puede ser urbana o rural, ¿ok? Entonces, lo que hace la búsqueda es decirle al usuario, oye, sobre la consulta que tú me estás diciendo sobre este terreno, esta delimitación de terreno que tú has configurado, pues puede estar inscrito, no puede estar inscrito, ¿no? O puede estar superpuesto en duplicidad registral. Pero adicionalmente, como registros públicos tienen conexión bajo estos servicios WMS, entonces lo que hace es conectarse también a estas entidades, ¿no? Y a través de estos servicios ver si, por ejemplo, el predio en mención cae en una zona arqueológica, que en la zona de Cusco donde yo trabajo hay mucha zona arqueológica, o en un área natural protegida, o en zonas de forestación, ¿no? O en zonas de concesiones mineras, en fin, toda una diversidad de información que se conecta a través de estos servicios WMS y más la información del registro de la propiedad para saber quién es el propietario y la partida registral de este predio. Si por ejemplo tú dices, oye, yo estoy interesado en comprar una propiedad, pues te interesaría el certificado de búsqueda catastral, que no solamente te dice quién es el propietario y qué partida registral tiene, si está inscrito o no, sino que además puede tener o estar ubicado en delimitaciones que pueden tener restricciones a la propiedad. Imagínate que el predio que te quieren vender está en una zona arqueológica. Lo que no se puede hacer es hacer divisiones, por ejemplo, de una zona arqueológica, o está en un área natural protegida. Bueno, no puedes hacer construcciones, eso es una limitación a la propiedad. Es tu propiedad, pero no puedes hacer algunas cosas. Construcción, ¿por qué? Porque se pierde el tema natural, es una área natural protegida, entonces no puedes hacer construcciones. Entonces, a través de estas conexiones, como tú dices, de diferentes entidades que se convergen en el visor GeoPerú, podemos también conectarnos nosotros y dar una información más completa de lo que hace o tiene prevalencia en ese predio al momento de hacer una transacción inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros tenemos esta conexión y ha servido bastante en nuestras instituciones para brindar un mejor servicio de conocimiento al usuario sobre los predios. Muchas gracias, Nilton. Me parece excelente el concepto de contar con el dato, pero creo que el siguiente paso es generar información con el dato, ¿no? Porque no sirve de nada tener una bolsa y no saber cómo cruzarla, y los ejemplos que has dado son bastante prácticos de cómo hacer esto. Voy a lanzar la última pregunta, creo que ya para el cierre del programa, que tal vez los ponga en problemas con sus anteriores jefes, a ambos de los invitados.
Pero basados en las experiencias que hemos tenido y en base a los ejemplos que ponía Nilton hace un momento que me pareció bastante interesantes, podemos considerar que en Bolivia se toman decisiones informadas en base a datos, a los datos que tenemos, a los datos que han levantado. Y si tienen algún ejemplo, nos caería excelente. Que empiece cualquiera de los dos, no tenemos problema. Creo que es más unánime la situación, pero me voy a aventurar a dar una respuesta. Creo que hay decisiones informadas con lo disponible. No estamos llegando a un nivel de decisión totalmente informada porque sería también utópico decir eso. Por la misma estructura que tenemos en cuestión de calidad de datos, en la escala del dato, si llegamos a una precisión local, bueno, se han hecho muchos esfuerzos y GeoBolivia es parte de ese proceso, que se tiene información a una escala departamental, nacional, pero cuando un estudiante, por ejemplo, quiere hacer una tesis sobre una comunidad en específico, pues ahí ya se topa con problemas. Y cuando una autoridad, sea estatal o sea de cualquier institución, quiere tomar una decisión, se topa con esa limitación también. No hay datos a nivel local y por tanto los proyectos, los diferentes programas contemplan o deberían contemplar una etapa de recolección de información, que es, bueno, tenemos a esta escala, a escala departamental, pero necesitamos a escala municipal, entonces dediquémosle un par de meses a generar la información que no hay. Las metodologías pueden variar, pueden ser tan heterogéneas como heterogéneas son las entidades públicas y privadas, pero se inicia de eso, ¿no? Las decisiones se toman a partir de lo que se puede recolectar, puede estar sesgado por múltiples factores, pero también se valora el esfuerzo de poder generar. Y también se debería buscar la manera de poder integrar todos esos procesos, ¿no? Para que justamente la idea de una decisión informada se haga tangible y se haga pues valorable, ¿no? A la hora de decir, bueno, mi decisión ha sido correcta o ha sido la más informada que he tenido. Autoridades lo dan, pero claro, tenemos esa limitancia y pasa en cualquier país, ¿no? Dependiendo de la temática. Temáticas ambientales puede haber un poco más de información, como también no. Temas urbanos puede haber mucha información, que son, creo que los municipios capitales de departamento son los que en teoría tienen mejor corpus de datos, porque por la cantidad de población, porque hay mejores recursos, pero si pedimos datos a Rurrenabaque, que es una ciudad intermedia, pues ahí ya nos topamos con los problemas. Y las decisiones se toman en función de esos factores, considero yo. Excelente. Te toca. Adelante, Andrea. Voy a coincidir con Fernando. Creo que las decisiones informadas son parciales. Porque, como decía Fernando, con lo que se puede y con lo que tienen disponible toman las decisiones, pero ahí yo incorporo otro punto que es la desarticulación que se tiene. ¿Por qué? Porque entidad A con B y C y D nunca hablaron en su vida, nunca compartieron, mira, yo estoy haciendo esto en mi planificación, que desde esa mirada, desde esa lectura está totalmente correcta. Pero nunca hablé con este actor o con esta entidad que tiene sobre el mismo lugar, sobre el mismo territorio, otra planificación, y ahí se arma un desorden total en el territorio. Está en tu mismo piso. Y que está en tu mismo piso, o un piso arriba, un piso abajo. Entonces ahí se generan muchos conflictos en el momento de tomar decisiones, como decía Fernando, articuladas, integradas y que realmente puedan atacar problemas estructurales que se tienen, ¿no? Pero ahí, aparte de este problema de desarticulación, yo voy un poco más atrás todavía, ¿no? El rol que tienen los colegios y las universidades es clave para esto, ¿no? Al formar profesionales que, como en algún momento mencionaban, darle la importancia a la información geográfica es fundamental, ¿no? Para ver, yo me acuerdo que en la universidad en la que he estudiado era como que el sistema de información geográfica o la información geográfica era como una materia más, como que
no van a utilizar nunca esto. Yo me acuerdo, los primeros años que fui a trabajar, justamente me topé con esta planificación en áreas protegidas que es sumamente compleja y es basada obviamente en la información geográfica que se tienen de la distribución de las especies, de calidad de agua, que teníamos fototrampeos, que teníamos balances hídricos y teníamos un montón de cosas, y yo ahí, o sea, como que dije, sí, al mundo real. Exacto, entonces yo voy a esa etapa de mi formación y digo, o sea, hubiera apreciado mucho que alguien me diga realmente la importancia. Por eso al principio les decía, es que sí, para las ciencias naturales, ambientales y todos esos, la información geográfica es fundamental, porque es como andar a ciegas si uno no conoce eso, ¿no? Entonces, creo que hay un reto muy grande para articular, para fortalecer la educación también, ¿no? Y uno de esos puntos también es fortalecer la ciencia ciudadana que se genera para poder darle esa importancia a los datos, pero no, reitero, no hay que permitir que se escale la importancia solo al dato, sino al dato analizado y cerrando el ciclo para una planificación integral, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Voy a decir que la Universidad de la Andrea estaba bastante cerca de la mía, así que hemos coincidido en algunos temas en algún momento. Pero bueno, ya para cerrar voy a utilizar dos conceptos que han traído aquí. Uno, que la calidad del dato, ¿no? Un dato que no se ha levantado alegremente. Y Anilton nos ha dado varios ejemplos de cómo esto puede impactar en un verdadero producto. Y la siguiente, que me ha movido un poco la conversación, que la dijo Fernando, con una información, o sea, con una decisión informada, vas a poder medir el impacto de tu decisión. Y eso es muy importante en un proceso, porque ahí voy a volver al ejemplo de Nilton de la compra de una vivienda en una zona arqueológica, ¿no? Ahí realmente vas a poder medir si tu decisión de adquirir ese terreno ha sido positiva o negativa, y ahí va el impacto de la decisión que tomes, ¿no? Ahora estamos viendo en la vicepresidencia apoyar, por ejemplo, la promulgación de leyes que vayan acompañadas de un sistema de información para que realmente podamos ver si la ley que estamos promulgando ha tenido un impacto necesario. Ahorita el antecedente que nos dio Nilton desde un principio, y puedo claramente decir, y creo que sin miedo a equivocarme, que ha sido una revolución en base a la ley, no me acuerdo el número exactamente, Nilton, pero a la ley que ha metido el Perú, donde organiza el sistema en base al derecho propietario, ha sido una revolución, y podemos medirla hoy día, podemos verla desde el punto donde está Nilton trabajando, que realmente tiene un impacto real y tangible a la fecha, ¿no? Yo sé que desde los datos que has dado son más o menos 20 años de esfuerzo que están teniendo en el Perú, pero podemos ver que en 20 años sí se ha hecho un impacto, ¿no? Es una ley que se ha servido. Entonces, con eso creo que habríamos llegado al final de los temas. ¿Liz? Sí, realmente como vicepresidencia, como GeoBolivia, nos sentimos muy enriquecidos con estas perspectivas nacionales e internacionales que nos han brindado, y el programa Ubícate, este podcast para ustedes. El día de hoy se ha enriquecido con la información sobre las decisiones informadas, la planificación, el acceso a la información, la importancia de la información geográfica, entre otros, en miras de saber dónde estamos para saber a dónde queremos ir. Los invitamos a todos ustedes que nos han acompañado a hacer sus preguntas, sus comentarios en la caja de comentarios, para que podamos hacer este espacio mucho más interactivo. A nuestros queridos invitados, Fernando, Andrea, Nilton, muchísimas gracias, esperamos tenerlos nuevamente en otro espacio. Y a los que nos acompañan, queremos recordarles que en este mundo que se enfrenta a constantes cambios, la información geográfica es poder y está al alcance de ustedes. La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia les da las gracias y los invita a seguir acompañándonos. César. El tiempo se hace corto cuando estamos con tan buena compañía. Y solamente recordarles que se mantengan siempre en conexión. Tenemos 2 programas más adelante hasta cerrar este primer espacio, este primer ciclo. Nuevamente bienvenidos, esperamos su participación activa. Manténganse ubicados, manténganse informados. Ubícate Bolivia está para mantenernos en línea con la información. Hasta la próxima, gracias.